el 2021, Argentina recuperó los 10 puntos de caída en su economía que había sufrido en el año 2020 y pudo cortar con 3 años de recesión muy profunda que capeó en su población y en su actividad productiva. No obstante, las condiciones de vida de la población siguieron empeorando al ritmo de la inflación, entre otros flagelos. Además, el gobierno no logró acordar con el organismo de crédito multilateral, el Fondo Monetario, por la deuda que el país mantiene con esa entidad. A continuación, un repaso por lo más destacado mes por mes en los títulos económicos. Enero. El acuerdo con el FMI es uno de los principales desafíos financieros para 2021, dice el gobierno. En tanto, el conflicto con entidades rurales llega a una tregua con el levantamiento del cese de comercialización de granos por parte de entidades rurales. La carne, en tanto, sigue subiendo indiscriminadamente su precio y el gobierno anunció un acuerdo por rebajas. La recuperación del salario real es marcada como el gran objetivo de 2021 para el gobierno. Febrero. Argentina cancela un vencimiento con el FMI mientras negocia un nuevo acuerdo. El gobierno prorroga además la vigencia de precios máximos hasta el 31 de marzo, con la misma política de precios de intentar programas como precios cuidados y precios máximos y controlar de alguna manera la escalada de precios. Inflación. Después del 4% en enero, las consultoras ven un 50% para el estimado anual. En tanto, gobernadores resaltan la urgencia de contar con una flota nacional al mencionarse el debate público por la licitación de la hidrovía. Productores de alimentos, en tanto, afirman que reciben entre un 8 y un 26% del precio en góndolas. Marzo. Guzmán insistió en la necesidad de bajar el déficit fiscal para tener un Estado fuerte. YPF sigue subiendo el precio de los combustibles y lo hará 3 veces en los próximos 3 meses, metiendo mucha presión en la inflación. Los precios vitales desatados desafían los números inflacionarios proyectados por el gobierno. La desocupación, en tanto, se afianza en los 2 dígitos durante el primer trimestre y en el Gran Rosario ya llega casi al 14%. Mientras tanto, las cifras de pobreza subieron al 42%, con lo cual alcanza a más de 19 millones de argentinos. Abril. Cosecha gruesa mediante, en el gobierno afirman que no van a faltar los dólares este año. Guzmán inicia una gira europea con el objetivo de avanzar en la renegociación de la deuda. Por la crisis, advierten que hay comercios que, a pocos meses de abrir, ya están cerrando. A la par, la canasta básica de alimentos subió otro 5% y pone cada vez más alta la línea de la pobreza. Mayo. 3 empresas importantes agroexportadoras con mucho peso en el mercado granario buscan comprar Vicentín. El consumo de carne no repunta en medio de la tensión por los precios y el gobierno suspende por 30 días la exportación en su intento de contener. Junio. Oficializan a Daniel Funes de Rioja como nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina. En tanto, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, afirmó que las paritarias se irán reabriendo si la inflación es mayor a lo previsto. El gobierno logró un acuerdo con el Club de París para extender plazos y así evitar caer en default. Crisis y pandemia, los comercios rosarinos venden menos de la mitad de lo habitual. Mientras tanto, la desocupación se afianza en los 2 dígitos y Rosario está por encima del promedio todavía. Julio. El ministro Culfas criticó la prohibición en la cría de salmones en el sur. Estiman pérdidas por alrededor de 315 millones por la bajante del río Paraná. Santa Fe lanzará una plataforma digital de consolidación turística. El déficit fiscal del primer semestre superó los 500.000 millones de pesos. Mientras tanto, se recalienta la compra de dólares mientras se acercan las elecciones. Agosto. Crece la inflación en Sudamérica, pero Argentina triplica la cifra regional. El Banco Central recibió los derechos especiales de giro del FMI y engrosó sus reservas. Sin recuperación del empleo, se profundizan las desigualdades laborales en el país. Septiembre. Por la incesante inflación, el gobierno volvió a convocar al Consejo del Salario. Santa Fe se consolida como la segunda provincia en ingresos por exportaciones.
Mientras tanto, los alimentos siguen al tope de los aumentos en Rosario y se evidencian problemas de oferta. Argentina abonó el primer pago de capital al FMI con un millonario desembolso. A la par, el salario mínimo subirá casi 53% distribuido entre septiembre, octubre y febrero de 2022. Octubre, medicamentos denuncian aumentos sin control y por encima de la inflación. La empresa Dow, clave en la cadena productiva santafesina, anunció la continuidad de su planta. El nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, asumió su cargo en lugar de Paula Español, anticipó más inflación y pidió una tregua a los empresarios. Luego, dictaminó congelar el precio de más de 1.400 productos en los siguientes 90 días. Noviembre, mayoristas piden desdoblar valores en el acuerdo de precios para garantizar la presencia en los almacenes. Plan Gas, se adjudicaron los nuevos volúmenes para ahorrar 220 millones del estratégico recurso. El Banco Central, entre otras medidas, prohíbe financiar pasajes y estadía en cuotas en el exterior por la escasez de dólares. La vicejefa de gabinete Todesca Bocco, en nombre del gobierno, confirma que la economía crecerá 10% en 2021 después de 3 años en recesión. Diciembre. Una delegación argentina viaja a Washington para acelerar negociaciones por la deuda. Carne vacuna, aseguran la demanda interna y abren la exportación a mercados emergentes. Textiles y automotores sostienen una desacelerada recuperación industrial. Argentina, en tanto, consolida una de las mayores recuperaciones económicas de la región. El Banco Central prepara el terreno para comenzar a cumplir los pedidos del FMI, esto es, antes que nada, revisar la tasa de su política monetaria.